Muchas veces nos preguntamos cuándo podemos utilizar el Flatten Image o el aplanado de imágenes. Para empezar vamos a comenzar diciendo que es el Flatten Image o aplanado. Es cuando nosotros a nuestro archivo le quitamos todas las capas. Bueno, no se las quitamos en realidad, sino que de todas las capas hacemos una sola y la convertimos en un fondo. Le quitamos sus propiedades de capas. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente acá en el Flyout menú le doy clic y donde dice Flatten Image le doy clic. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Todas mis capas me las va a juntar en una sola, en el fondo, y voy a perder entonces sus propiedades. Ya no voy a poder mover esto. Obviamente todos los objetos inteligentes que tenía aquí perdieron sus propiedades y se volvieron parte del fondo. Le voy a dar comando Z. Bueno, el Flatten Image no es la única opción que tenemos para unir capas. Existe también el Merge o unir capas precisamente. De igual manera lo vamos a encontrar acá en nuestro Flyout menú y acá dice Merge Visible, o sea, unir las capas visibles. Pero no vamos a hacer eso ahorita porque si no haría una especie de flatten, nos juntaría todas estas capas en una sola. Lo que vamos a hacer es seleccionar varias capas. En este caso yo voy a seleccionar mis tres capas de aquí, el grupo de cactus, y le voy a dar en Merge Layers. Si se fijan, aquí está el comando, comando E, y me va a unir todas esas capas que acabo de seleccionar. Entonces le doy clic y vean cómo todas estas capas me las unió. Hay que considerar que cuando nosotros hacemos eso, si nuestras capas tienen alguna propiedad, estas van a desaparecer. En este caso todos eran objetos inteligentes y sus atributos han desaparecido. Me los junto todos en una capa, ya no son capas individuales, sino que es una sola capa, a donde sea que la mueva, pues se van a mover las tres imágenes juntas. Voy a dar comando Z. Si yo quisiera mover cada una de ellas, entonces tendría que hacer una selección y mover una por una, porque pues ya están todas juntas en una capa, vamos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer eso, hay que tener cuidado, porque esto podría llegarnos a complicar en un futuro el trabajo con nuestro archivo. Entonces me voy a ir aquí al panel de historia y me voy a regresar. ¿Ok? Entonces ya tengo ahí otra vez mis capas. Y nada más habría que notar que no solo seleccionando capas seguidas podemos aplicar el comando, también si hago una selección de esta manera, incluso en grupos diferentes, puedo darle el comando Merge Layers, comando E, y me va a juntar las tres. Obviamente me las va a poner en la posición de la primera capa que seleccioné y también va a adoptar el nombre de la primera capa que había seleccionado. Le voy a dar comando Z. En este caso, si yo selecciono primero esta capa Azalea, luego Bugambilia y al final Campana, le doy comando E y fíjense cómo me las va a juntar todas en una sola capa y le voy a poner el nombre de la capa que estaba hasta arriba o de la capa que seleccioné primero en este caso. Voy a dar comando Z. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a aplicar el comando de unir o merge layers, ya que pudiéramos llegar a perder información que más adelante vamos a necesitar. Finalmente, ¿cuándo vamos a utilizar el Flatten Image? Lo vamos a utilizar cuando necesitemos mandar imágenes o archivos a otras aplicaciones o en este caso si necesitamos subir un archivo a la web, no lo podemos subir como Photoshop, bueno, a menos que vamos a subirlo a un servidor o algo así, pero regularmente se mandan archivos JPG que necesitan ir en una sola capa, en un background. Entonces podríamos hacerlo directamente desde aquí, Flatten Image, y hacer nuestras capas background. Nada más que esto no es recomendable porque entonces estaríamos perdiendo nuestro archivo de trabajo y si posteriormente necesitáramos hacer alguna edición, no podríamos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Hacerlo directamente a la hora de salvar el archivo. Si nosotros nos vamos a File, le damos Save As y aquí obviamente nos va a dar el formato PSD de inicio. Si nosotros cambiamos el formato, le ponemos un JPG, ya automáticamente va a desactivar la opción de los layers, es decir, que nos va a guardar esta imagen sin capas en un solo background y este archivo podría ser después compatible para otros programas o para subirlo a la web. Entonces es lo que se recomienda hacer, siempre conservar tu archivo de trabajo con tus capas y si necesitas mandar un archivo que no tenga capas, lo haces directamente a la hora de salvarlo, obviamente lo vas a salvar como una copia para conservar tu archivo de trabajo.